Hace 3 años, mi vida cambió por una decisión estúpida. Estaba conduciendo por Texas, perdido, con el sol pegándome en la cara y el estómago rugiendo. Tomé un desvío que parecía un atajo, pero que me llevó directamente al corazón de la nada. Kilómetros y kilómetros de carretera agrietada y polvo. Justo cuando pensaba que me quedaría sin gasolina, vi algo a lo lejos. Unos arcos dorados familiares, pero rotos. Era un McDonald's. El letrero estaba medio caído. Las letras parpadeaban erráticamente, pero las luces del interior estaban encendidas. Una invitación cálida en medio de la desolación. No lo pensé 2 veces. Estacioné mi viejo coche y caminé hacia la entrada. El aire olía intensamente a papas fritas recién hechas. Un aroma tan familiar y reconfortante que ignoré la pintura descascarada y las ventanas sucias. Empujé la puerta y una campanita resonó en el silencio. Dentro, el lugar estaba impecable, pero extrañamente vacío. De fondo, sonaba una de esas melodías infantiles y repetitivas de las áreas de juego, aunque no había ni un solo niño a la vista. Detrás del mostrador una mujer me esperaba. Llevaba el uniforme clásico de McDonald's, perfectamente planchado, con la gorra bien puesta. Pero había algo raro en ella. Su piel tenía un tono grisáceo, como si estuviera cubierta de una fina capa de ceniza. Sus ojos eran demasiado grandes y no parpadeaban. A pesar de todo eso, me sonrió. «Bienvenido a McDonald's», dijo. Su voz era monótona, casi robótica. «¿Desea comer aquí o para llevar?» El ambiente era tan pesado, tan inquietante, que la idea de quedarme a comer me provocó un escalofrío. «Para llevar», respondí casi en un susurro. Mi propio instinto me gritaba que saliera de allí lo más rápido posible. La sonrisa de la empleada se ensanchó, mostrando una hilera de dientes amarillentos y torcidos. Se movió con una eficiencia antinatural, casi sin hacer ruido. Tomó una bolsa de papel, metió algo dentro con movimientos precisos y me la entregó. Sus dedos fríos rozaron los míos cuando la tomé. La bolsa estaba extrañamente caliente. «Gracias por su compra», dijo, sin dejar de mirarme fijamente. Salí de allí casi corriendo. No me atreví a mirar atrás. Una vez en la seguridad de mi coche con el motor ya en marcha, la curiosidad me pudo. Abrí la bolsa. Dentro había una hamburguesa, envuelta en el papel clásico con el logo. Pero debajo había una pequeña nota doblada. La desplegué. La caligrafía era temblorosa, como escrita por alguien muy mayor o muy asustado. Decía: «Gracias por volver. Nunca te fuiste». Mi corazón se detuvo. ¿Volver? ¿De qué hablaba? Era la primera vez que pisaba este lugar. Confundido, levanté la vista hacia el restaurante y mi mirada se posó en una pared interior que no había notado antes. Estaba cubierta de fotografías viejas y descoloridas. Fotos del empleado del mes, equipos de trabajo sonriendo a la cámara, y en una de ellas una foto grupal de los años 90, mi sangre se heló. Ahí estaba yo. No era alguien parecido a mí. Era yo. Misma cara, mis mismos ojos. Llevaba puesto el mismo uniforme que la mujer del mostrador, sonriendo a la cámara junto a un grupo de desconocidos con rostros borrosos. ¿Cómo era posible? Yo nací a finales de los 90. No podía estar en esa foto. El aire dentro de mi coche de repente se sintió pesado, denso, como si me estuviera ahogando. Las luces del McDonald's comenzaron a parpadear frenéticamente. Miré por los espejos laterales y vi algo que no estaba allí antes. El restaurante ya no estaba vacío. A través de las ventanas pude ver docenas de clientes sentados en las mesas. Familias, parejas, personas solas. Todos comían en silencio, con la mirada perdida en el vacío. Sus movimientos eran lentos, mecánicos, como si fueran marionetas. Llevaban la comida a sus bocas, pero sus labios no se movían. Simplemente miraban al frente, con ojos vacíos y sin alma. El pánico se apoderó de mí. Intenté abrir la puerta del coche, pero estaba atascada. Tiré de la manija una y otra vez, desesperado, pero no cedía. Las puertas del restaurante se abrieron de golpe, pero no para dejar salir a nadie.
La empleada de piel grisácea estaba de pie en el umbral, mirándome directamente. Ya no sonreía. Su rostro era una máscara inexpresiva. Sentí una presencia a mi lado. Giré la cabeza lentamente y ella estaba en el asiento del copiloto. No sé cómo llegó allí. Me susurró al oído. Su aliento era frío y olía a carne vieja. Aquí siempre hay trabajo para los que regresan. Todo se volvió negro. No fue un desmayo normal. Fue como si alguien apagara el mundo. Cuando desperté, la luz fluorescente me cegaba. Estaba de pie. Mis manos se sentían extrañas. Miré hacia abajo. Estaba detrás del mostrador, con el uniforme impecable puesto. Intenté moverme, pero mi cuerpo no respondía. Intenté gritar, pero de mi boca solo salió una sonrisa vacía y pintada. Una sonrisa que no era mía. Frente a mí, un coche se detenía. Un conductor con el rostro cansado y hambriento me miraba a través del cristal. Podía escuchar mi propia voz, robótica y monótona, saliendo de mis labios. Bienvenido a McDonald's. ¿Desea comer aquí o para llevar? Alcé la vista hacia la calle. El viejo letrero del restaurante ahora brillaba con una luz roja y vibrante. Había un mensaje nuevo parpadeando para que todos los viajeros perdidos lo vieran. Decía: personal nuevo contratado, abierto eternamente. Y supe que mi turno acababa de empezar, y que nunca terminaría. Así que si alguna vez te pierdes en una carretera solitaria de Texas y ves unos arcos dorados que te prometen un respiro, sigue conduciendo. No te detengas, porque algunos lugares no quieren que te vayas. Nunca. Gracias por escuchar mi historia. Soy madre soltera. Mi hijo Daniel, como cualquier niño, adoraba ir a McDonald's. Era nuestro pequeño ritual. Cada viernes, sin falta, lo llevaba a comer ahí. Era su momento favorito de la semana. Siempre pedía una cajita feliz. Su carita se iluminaba al abrirla, esperando descubrir qué juguete le había tocado. Era un momento simple, pero para nosotros significaba el mundo entero. Una noche de viernes, el cielo se abrió en una tormenta torrencial. La lluvia golpeaba con fuerza el parabrisas mientras conducía. A pesar del mal tiempo, le prometí a Daniel su cajita feliz, así que nos dirigimos a nuestro McDonald's de siempre. Pero al llegar algo era diferente. El estacionamiento estaba completamente vacío, lo cual era rarísimo para un viernes por la noche. Las luces del restaurante estaban encendidas, creando un resplandor extraño y solitario en medio de la oscuridad y la lluvia. Entramos. El silencio era total, casi doloroso. No había empleados, no había otros clientes, ni siquiera se escuchaba el murmullo de la cocina. Era un cascarón vacío e iluminado. Empecé a sentir un escalofrío recorrer mi espalda. Iba a decirle a Daniel que nos fuéramos, que probablemente estaban cerrados, cuando una voz metálica, claramente automática, resonó en el silencio absoluto. Bienvenidos a McDonald's. Su cajita feliz está lista. Mi corazón dio un vuelco. ¿Su cajita feliz? ¿Cómo era posible? Pero Daniel no sintió mi miedo. Su rostro se iluminó con la emoción de siempre. «Mamá, mira», gritó, y sin esperar mi respuesta, corrió hacia el mostrador. Y allí, en medio de la larga y desierta superficie, había una sola cajita feliz, una única caja roja, esperándolo. Me acerqué con cautela, tratando de encontrar una explicación lógica. Quizás era una nueva promoción, una especie de servicio automatizado que estaban probando, pero entonces lo vi. Escrito en la caja con una caligrafía temblorosa y manual, estaba su nombre: Daniel. La coincidencia era demasiada. Mi inquietud se convirtió en un nudo en el estómago. «Daniel, no toques eso», le dije, pero mi voz sonó más débil de lo que pretendía. Él no me escuchó. Con la emoción infantil que lo caracterizaba, abrió la caja de un tirón. Yo esperaba un juguete de la película de moda, un cochecito, cualquier cosa normal, pero lo que había dentro me heló la sangre. Era un muñeco, una figura de plástico que era una réplica exacta de mi hijo. No una versión genérica, no.
Era idéntico a Daniel. Tenía su mismo cabello castaño y revuelto, la misma camiseta azul con un dinosaurio que llevaba puesta esa noche, sus pequeños jeans, incluso la misma sonrisa traviesa y un poco torcida que yo tanto amaba. Daniel se rió. Para él, era el mejor juguete del mundo. «Mira, mamá, soy yo», exclamó, levantándolo para que lo viera mejor. Pero yo no podía reír. Sentía un terror profundo, paralizante. ¿Quién había hecho esto? ¿Por qué? Le pedí con firmeza que lo dejara, que nos íbamos de inmediato, pero mientras mi hijo lo sostenía, el muñeco se movió. Sus pequeños ojos de plástico pintado parpadearon, abriéndose lentamente hasta mirarme directamente. Y entonces, con una voz que era una imitación escalofriante y distorsionada de la de mi propio hijo, habló. «¿Puedo ir contigo, mamá?» El pánico se apoderó de mí. Se lo arrebaté de las manos a Daniel y lo tiré al suelo con todas mis fuerzas. El plástico chocó contra las baldosas con un sonido seco y hueco. Agarré a mi hijo del brazo y lo arrastré hacia la salida. «Vámonos. Ahora», grité, corriendo sin mirar atrás. Pero justo cuando estábamos a punto de cruzar la puerta de cristal, un zumbido eléctrico llenó el local. Todas las pantallas del menú, que hasta entonces habían estado apagadas, se encendieron a la vez. En cada una de ellas, sin excepción, apareció el rostro del muñeco. Su sonrisa plástica y fija llenaba las pantallas, y su voz, ahora amplificada por los altavoces del restaurante, repetía una y otra vez la misma frase en un bucle infernal: «No olvides tu cajita feliz. No olvides a tu hijo. No olvides tu cajita feliz. No olvides a tu hijo». Salimos de allí como alma que lleva el diablo, bajo la lluvia torrencial, y no paré de correr hasta llegar al coche. Esa noche, mi hijo Daniel desapareció de su propia cama. La policía investigó, por supuesto. Revisaron las grabaciones de las cámaras de seguridad del McDonald's de esa noche, pero lo que encontraron solo hizo que el misterio fuera más profundo y aterrador. En las imágenes, se me veía entrar con Daniel. Se me veía correr hacia la salida, sola, presa del pánico. Pero a él nunca lo vieron salir. La última imagen que tenían de mi hijo era de él, caminando tranquilamente no hacia la puerta, sino hacia el área de juegos infantiles del restaurante donde una figura idéntica a él, un pequeño muñeco de plástico, ya lo estaba esperando, junto al tobogán. Pasaron los días, las semanas. La búsqueda fue inútil. El dolor era insoportable. Una noche, impulsada por una desesperación que no puedo describir, volví a ese McDonald's. Fui sola. Necesitaba respuestas. O quizás solo castigarme un poco más. El lugar estaba cerrado, abandonado. Las ventanas estaban cubiertas de polvo y había un cartel de «cerrado permanentemente» en la puerta. Parecía que llevaba años así. A través del cristal sucio miré hacia adentro. El restaurante estaba en penumbra, cubierto de una gruesa capa de polvo. Todo estaba desordenado, como si lo hubieran abandonado deprisa. Pero en el centro del mostrador, en el mismo lugar donde había estado la de mi hijo, había algo. A pesar del polvo y la oscuridad, era inconfundible. Era una cajita feliz, idéntica a la otra. Y sobre su superficie roja, escrito con la misma caligrafía temblorosa, había un nombre. Mi nombre. Trabajaba en un McDonald's al borde de la carretera, uno de esos que abre las 24 horas y que parece sacado de una película de terror. El sitio tenía esa atmósfera de abandono, con las luces parpadeando, y un silencio que pesaba más de lo normal, incluso para un lugar desolado en mitad de la nada. Cuando entré a trabajar, me asignaron el turno de medianoche, el que nadie más quería. Todos decían que ese lugar tenía algo raro, pero yo, iluso de mí, nunca me molesté en preguntar qué era exactamente ese algo. Pensé que solo eran supersticiones, cuentos de empleados aburridos para asustar al novato. La primera noche fue extrañamente tranquila, demasiado tranquila. Limpié las mesas, fregué el suelo y me aseguré de que todo estuviera en orden. Las horas pasaban lentas.
marcadas solo por el zumbido de la nevera y el ocasional coche que pasaba a lo lejos por la carretera. Pero entonces, justo a las 3:03 de la mañana, un escalofrío me recorrió la espalda. El timbre de la ventanilla del autoservicio sonó, un ding agudo que rompió el silencio de forma brutal. Me asomé a la ventanilla, esperando ver un coche, un cliente somnoliento buscando un café. Pero no había nadie, absolutamente nadie. El carril estaba vacío. Pensé que era un fallo del sistema, algún cortocircuito. Me encogí de hombros e intenté ignorarlo, pero algo me decía que debía mirar las cámaras de seguridad. Encendí el pequeño monitor que teníamos en la cocina y mi corazón dio un vuelco. No había un coche, no, pero sí había una persona. Una figura humana, parada justo detrás de donde debería estar el auto invisible, como si estuviera esperando pacientemente su pedido. Estaba completamente quieta, de espaldas a la cámara. Lo más extraño de todo era su ropa. Llevaba el uniforme viejo de McDonald's, el que tenía el diseño que usaban en los años 90, con esos colores chillones y el logo anticuado. Era imposible que alguien siguiera usando eso. Un sudor frío empezó a empaparme la frente. Con la mano temblorosa me acerqué al micrófono del intercomunicador. La voz me salió entrecortada, apenas un susurro. ¿Puedo tomar su orden?, pregunté, sintiéndome como el protagonista de una película de terror barata. La figura se movió. Lentamente, giró la cabeza hacia la cámara, y lo que vi me heló la sangre. Su cara estaba completamente cubierta de una capa espesa y oscura de grasa, como si se hubiera bañado en aceite quemado. Sus ojos eran dos cuencas hundidas y vacías, dos abismos negros que parecían absorber toda la luz. Y entonces, sonrió. Una sonrisa ancha, grotesca, que estiraba esa piel grasienta de una forma antinatural. Con una voz que sonaba como el raspar de metal oxidado, dijo: «Ya hice mi orden, hace años». En ese preciso instante, la cámara se apagó. La pantalla se quedó en negro, estática pura. Intenté reiniciarla. Golpeé el monitor, pero nada funcionaba. El pánico se apoderó de mí. Cuando volví a levantar la vista, la figura ya no estaba en el carril del autoservicio. Ahora estaba dentro del restaurante, parada justo frente a la freidora. El aire se llenó de un olor nauseabundo, un hedor a aceite rancio y quemado que me hizo querer vomitar. Se me revolvió el estómago y me costaba respirar. Las luces del local comenzaron a parpadear frenéticamente, sumiendo la cocina en una secuencia estroboscópica de luz y oscuridad. Y en medio de ese caos, escuché un sonido que jamás olvidaré: el crujido de algo friéndose en el aceite hirviendo. Era el sonido de la carne, pero no era carne normal. No sonaba como las hamburguesas o el pollo. Era un sonido más denso, más orgánico. Entonces una voz susurró desde algún rincón oscuro de la cocina, tan cerca que sentí un aliento helado en mi nuca. Bienvenido al turno eterno. No sé cómo sobreviví el resto de la noche. Me encerré en el pequeño cuarto del personal, temblando, hasta que los primeros rayos del sol empezaron a colarse por la ventana. Cuando llegó mi gerente por la mañana, yo era un manojo de nervios. Él entró y se detuvo en seco al ver el estado de la cocina. Me preguntó, con una calma que me pareció aterradora, por qué el suelo estaba cubierto de grasa y por qué había huellas negras y aceitosas por todas partes, huellas que iban desde el autoservicio hasta la freidora. Le conté todo lo que había visto, con la voz quebrada por el miedo. Le hablé de la figura, de la cara grasienta, de la voz que susurró en mi oído. Esperaba que se riera de mí, que me llamara loco, pero no lo hizo. Simplemente bajó la mirada al suelo, con una expresión de resignación y tristeza. «Tú también lo viste», murmuró. Hizo una pausa y luego añadió: «Él era cocinero aquí. Murió hace 10 años. Tuvo un accidente. Cayó en la freidora». La historia encajó como una pieza macabra en un rompecabezas. El turno de las 3 de la mañana, el uniforme viejo, la grasa, todo cobró un sentido horrible. Desde entonces nadie aguanta el turno de las 3. Renuncié esa misma mañana.
No podía volver a pisar ese lugar. Me mudé de ciudad, intenté empezar de nuevo, pero hay cosas que nunca te abandonan. A veces, cuando me despierto en mitad de la noche, todavía puedo oler ese aceite quemado. Y lo peor de todo es que, cada madrugada, sin falta, mi teléfono vibra. Recibo una notificación de la aplicación de McDonald's, de ese local en concreto. Siempre es el mismo mensaje a la misma hora. Pedido confirmado 3:03 AM. Gracias por escuchar esta historia hasta el final. Si te gustan este tipo de relatos, no olvides darle like y suscribirte al canal para no perderte ninguno. Nos vemos en el próximo video.